Bueno, eh, otros temas bastante relevantes dentro de lo que es el aprendizaje en lo proyectual, en este ámbito de reflexión profunda del quehacer, del hacer artístico, de todo el devenir de un proyecto, es identificar metodológicamente la diferencia entre procedimientos y recursos. Parece ser que ambos conceptos fueran muy claros y que la respuesta de la diferencia es bastante sencilla. No obstante, al momento de escribir sobre la metodología de uno, empiezan todas esas dudas, ¿no es cierto?, de qué es lo que es un recurso. Por ejemplo, ¿es mi lápiz con el que estoy dibujando un recurso? ¿Es mi blog? ¿Es mi lámina este recurso? ¿Es un recurso el portafolio? ¿Es un recurso la bitácora? ¿Es un recurso el, el, el storyboard con el cual estoy trabajando? ¿Es un recurso este modelo que desarrollé? ¿Son procedimientos? ¿Un portafolio es un procedimiento? ¿Qué es lo que es el procedimiento en mi proceso de creación artística? ¿Cómo lo ordeno? Eh, ¿Es lo mismo un procedimiento que una etapa? ¿Es lo mismo un paso, una actividad que un procedimiento? Bueno, metodológicamente, cualquier persona que investigue y que escriba sobre su proceso de investigación debe formular, ¿no es cierto?, qué son sus procedimientos y qué son sus recursos de trabajo. Porque ahí lo que está haciendo es comunicar, ¿no es cierto?, cómo es que generó aquello que denomina como el producto de su investigación o de su proyecto o lo que sea. Y en ese sentido, estas dudas, que repito, parecen muy sencillas de responder, muchas veces se tienden a confundir. Para nosotros lo vamos a aclarar básicamente, es como un rayado de cancha y ponernos de acuerdo. ¿Ya? Los procedimientos, ¿no es cierto?, son aquellos procesos, valga la redundancia, aquellas actividades que podemos realizar en el devenir de una creación, de una obra en particular. Pero no es tan vago como referirse a aquello, sino que vamos a poder ir apreciando que esas actividades que se hacen, ¿no es cierto?, aquellos pasos, se pueden ir sistematizando en rangos, en tiempos o en conjunto, ¿no es cierto?, de tal manera que nos parece mucho más sistematizada la información. ¿Ya? Y eso es sumamente relevante a la hora de exponer la metodología. Entonces, generalmente el error que yo veo en muchas personas que están iniciando en la descripción metodológica de su trabajo es relatar una serie de pasos incansables desde lo mínimo hasta lo mayor, todo puesto en igualdad de condiciones en una misma plana. Por dar un ejemplo, ¿no? Eso es incorrecto. Lo ideal es que puedan sistematizar la información, estableciendo de alguna forma etapas, jerarquías de los procesos. De ahí a que existan las técnicas, ¿no es cierto? Las técnicas son distintos a los procesos. Las técnicas no son procesos, son conjuntos sistematizados de actividades a realizar y que tienen un orden lógico para poder generar un mejor resultado. Eso básicamente es una técnica, un saber hacer, un oficio que se desarrolla de cierta manera, o más bien un conjunto de prácticas, ¿no es cierto?, que se desarrollan de la mejor manera para terminar un mejor resultado. Ahora, en las artes visuales, a diferencia de las bellas artes, los procesos no necesariamente necesitan terminar en resultados óptimos desde el punto de vista del oficio. Y en ese sentido, las técnicas se van acomodando a cada persona, a cada productor o productora, ¿no es cierto?, de la manera que termina generando más sentido para sí mismo y más sentido en el significado que plantea. Y en ese sentido, igual tenemos que seguir estableciendo, ¿no es cierto?, nuestra propia jerarquía, nuestra propia organización de procedimientos. Por dar un ejemplo, en base a un estudio que yo hice el año 2015,
entrevistando a distintos docentes de la Universidad de Concepción, del Departamento de Artes Plásticas, sobre cómo llevaban sus proyectos de aprendizaje en cada una de sus asignaturas, por lo menos en tercero, cuarto y quinto año, eh, contrastando cada una de las respuestas, procesándolas por un software que se llama Atlas T, que es para estudio cualitativo, y en fin, todo el rigor que esa investigación requiere. Lo que yo pude concluir, aunque los docentes mencionaban distintas etapas, es que con nombres distintos, digamos, es decir, con estos conceptos orientadores, ¿no es cierto? En el fondo había una especie de tabla común, de didáctica del proyecto. Se partía en la mayoría de los casos haciendo un diagnóstico, es decir, presentando los antecedentes individuales de cada persona que participa del taller. Posteriormente se hacía una etapa de indagación conceptual, en algunos casos más chica, más fina, y, perdón, más liviana, y en otros casos más fina y más profunda. Después se procedía a un procedimiento, a una etapa más bien dicho, de visualización de la idea. Como lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, de este proceso del proyecto, de cómo se saca desde adentro hacia afuera eh, aquello que quiero realizar. Y yo, de tal manera que yo la veo y el otro también la ve, como una idea posible de realizar, o por lo menos esbozada. Las pruebas de material, en fin, un montón de algunos elementos están incluidos ahí. Pero esa es la etapa, ¿no es cierto?, la visualización. Después viene la confección de obra y finalmente la exhibición. Eso es más o menos el sistema de procedimientos genéricos o etapas, ¿no es cierto?, en que se sistematiza y organiza el aprendizaje en estos talleres. Y pareciera ser una receta bastante factible, no obstante pueden haber otras. Y cuando ustedes estudian un caso en particular de un artista y cuando le preguntan cómo lo desarrolló y todo, se va esbozando, ¿no es cierto?, esa manera de ir haciendo o resolviendo la obra. En ese sentido, la invitación es que ustedes pueden ver un poco más allá de los pasos, ¿no es cierto?, de las actividades particulares, temporales, y que muchas veces atienden a ciertas circunstancias, a ir entendiendo cuál es la lógica de organización de este proceso, que serían los procedimientos organizados por etapas. Y los recursos son otra cosa, los recursos son las herramientas de trabajo, con qué elementos yo me valgo para poder desarrollar mi trabajo. Es propio del trabajo artístico contar con portafolio, es un recurso proyectual, porque nos permite ir viendo el devenir, ir estableciendo ese contenedor de imágenes, nos permite ir visualizando, ¿no es cierto?, los distintos etapas y los distintos flujos que fueron o son o pueden ser parte de nuestro proyecto. Otro elemento también es, por ejemplo, en diseño se ocupa mucho como recurso la imagen objetivo. Por ejemplo, si alguien tiene que diseñar un logotipo de una empresa, lo que hace con el cliente, ¿no es cierto?, es llegar en conjunto a una imagen objetiva, una imagen que de alguna forma se establece como un modelo desde el cual empiezo a trabajar. Eh, y así, hay muchos otros recursos. No quiere decir solamente materiales, implementos de trabajo, sino que también en términos de el aprendizaje proyectual son aquellos recursos metodológicos de trabajo, ya que son, por ejemplo, las maquetas. El storyboard es una maqueta o es una maqueta preliminar, ¿no es cierto?, un modelo a seguir donde varias personas pueden comprender a qué se está esbozando esto. Yo voy a ver junto con ustedes muchos estudios de caso y vamos a ir entendiendo esta materia en cada asociado más bien y a cada una de las etapas de los procedimientos o de sistematización del proyecto del artista. Porque me he dado cuenta que hay recursos que están a lo largo de todo el proyecto, como por ejemplo puede ser el portafolio, y hay otros recursos que se emplean de vez en cuando, por ejemplo la salida a campo. Para una persona que está trabajando con fotografía, la salida de campo es solamente un momento de ese proceso, del proceso total o del proyecto. Es solamente un momento.
Y sin duda que es relevante. Y hay una etapa en la que ese proceso es coherente. Porque uno no está muchas veces ya haciendo la edición final y saliendo a hacer la salida a campo. Y en ese sentido, para poder organizarse, tiene que haber uno pasado por ciertas experiencias. Y sobre todo eso vamos a ir reflexionando.